Muy buenos días, queridos panelistas. Bienvenidos una vez más a nuestro programa de Historia Latinoamericana del Caribe. En este programa vamos a estar compartiendo con José Jesús Cabrera, Keifren Fernández y su servidora Anabel Cabrera, y vamos a hablar sobre un tema muy interesante que son las dictaduras de Latinoamérica. Este tema ha repercutido mucho en lo que es el ámbito social, económico y político a través de la historia de la sociedad. Sigamos. Lo primero que tenemos que saber es lo que es la dictadura. Aquí tenemos dos conceptos. El primero es el que nos da el autor Valencia. Nos dice que la dictadura se entiende como aquel sistema de gobierno en el cual el poder se concentra en torno a una sola persona, a la que se denomina dictador. Y según Roque, también se entiende como un gobierno que no respeta la vida institucional de carácter constitucional o en caso de que la respete, la modifique en su favor para que solo sea útil o funcional a sus intereses. Las características de la dictadura, o bueno, mejor dicho, las causas fundamentales de la dictadura en América Latina han sido dos. Primero tenemos lo que son las reacciones políticas de los partidos, los militares o la sociedad ante una situación coyuntural de violencia y gobernabilidad o inestabilidad que conllevan a la imposición de un gobierno autoritario de corte militar, populista, nacionalista o democrático. Es decir, cuando la sociedad se encuentra ante una situación que se ve sin control, hay algunos adeptos o interesados que se aprovechan y crean lo que son estos gobiernos autoritarios, donde imponen sus propias leyes o imponen sus propios beneficios. Otra causa también que tenemos es en cuanto a la falta de capital en el desarrollo de las naciones latinoamericanas. ¿Qué pasaba? Pasa todavía, pero digo pasaba porque estamos hablando en tiempo pasado en cuanto a las dictaduras. Las oligarquías feudales lo que hacían era que, bueno, decían que iban a poner capital para desarrollar ciertas empresas, pero ellos les resultaba más provechoso invertir simplemente con un grupo de personas a invertir con, digamos que toda una sociedad o incluso un sistema democrático, ya que el sistema democrático no le iba a permitir tener el margen de beneficio que ellos querían obtener. Continuemos. En cuanto a las dictaduras militares que surgieron, vuelve atrás, por favor, al gráfico atrás, detrás, detrás. Es que era para atrás, o sea, si tú le das para atrás, no puede. Para atrás, pero se fue para adelante. ¿Y por qué? Ay, hay que hacerlo otra vez. No, ¿dónde te quedaste? Aquí. No, sí, o sea, dale. Para atrás, ajá, ahí, déjalo ahí. Dale, dale. Ahí, déjalo ahí. Ok. Déjalo ahí. Si yo como se me hubiera pasado una idea, yo me encargo de editar el video. Ok, me avisas. Bien, aquí podemos ver un gráfico de las dictaduras militares que surgieron en América Latina. Tenemos a Guatemala con Carlos Castillo, El Salvador, tenemos a Colombia, Bolivia, Chile, Argentina, Cuba, República Dominicana, Uruguay, Paraguay, Brasil, Venezuela, Panamá, Nicaragua y Honduras. Es decir, que fueron en realidad muy pocos los países en los cuales no se dieron dictaduras. De estas dictaduras, nuestros panelistas nos estarán hablando más adelante de algunas de ellas de forma más profunda. Bien, sigamos. Las medidas políticas en las cuales se basaron estas dictaduras son las siguientes. En la mayoría de ellas se abolió la libertad de prensa y la libertad política. También hubo persecución y asesinatos a los opositores del gobierno y también las garantías constitucionales que apoyaban lo que era la democracia se suspendían y la mayoría de gobernantes se proclamaban presidentes vitalicios. Esto quiere decir que aunque hubieran elecciones, ellos se quedaban en el poder
O en el caso como de Leonidas Trujillo, este tenía lo que era títeres, aunque él no estuviera como cara política del partido, todo el mundo tenía en cuenta de que aunque él no estuviera directamente sentado en la silla, era él quien seguía gobernando. En las medidas económicas, que es la siguiente, tenemos lo siguiente: se promovieron políticas de ajuste macroeconómico sin atención a los problemas de los trabajadores y de los sectores medios. Es decir, que todos aquellos beneficios que se obtenía de la macroeconomía, dígase de las grandes empresas, en cuanto a exportaciones e importaciones, en vez de servir para mejorar la calidad de las personas que se encargaban de hacer ese tipo de trabajos, pues no tenían la atención necesaria. Y también tenemos otra medida. Sabemos que en ese tiempo se pagaron lo que fueron muchas deudas externas. Y aunque el pago de los intereses de la deuda externa puede parecer una medida buena, entre comillas, pues esto provocaba que la población no tuviera una protección social, tampoco que tuviera o sea, buena disponibilidad de servicio de salud básico, entre otras cosas. Bien, voy a dejarlos ahora con el panelista Keifer Fernández, que nos va a hablar sobre algunos de los ejemplos de las dictaduras que surgieron en América Latina. Entonces, José, por favor, continúa con la diapositiva. Muy bien. El primer ejemplo que tenemos de una dictadura, comenzaremos con Paraguay. El dictador de aquel entonces fue Alfredo Stroessner. El general Stroessner lideró un golpe de Estado en 1954 hasta 1954 y se convirtió en un presidente de Paraguay, un gobierno que estuvo sometido a la dirección de Estados Unidos y llevó a cabo una campaña anticomunista en el país. Bajo su mandato fueron asesinados entre 3.000 personas y 4.000 personas. Se abolió la libertad de prensa y la libertad política. Stroessner fue después, perdóname, dale pausa, José, me estoy trabando. Me dio algo, perdóname. Oye, tenemos 44 minutos hasta que suene de la gana sacar la vez. Bueno, si esto lo va a cambiar. Y dale de nuevo. Acuérdense que el video solamente puede durar de 20 a ¿cuánto? Si nos pasamos por media hora, ya no se va a 15 a 20. No, no podemos pasar media hora. Anabel, es decir, que de 25 lo llevamos a 30. Está bien, ya comenzó otra vez. Es de 15 a 20. Ok. Muy bien. Entonces, como estaba diciendo, el primer ejemplo de dictador tenemos a Alfredo Stroessner. El general Stroessner lideró un golpe de Estado en 1958 y se convirtió en presidente de Paraguay. Su gobierno estuvo sometido a las direcciones de Estados Unidos y llevó a cabo una campaña anticomunista en el país. Bajo su mandato fueron asesinadas entre 3.000 y 400 personas, se abolió la libertad de prensa y la libertad política. Stroessner fue dispuesto en otro golpe de Estado que tuvo lugar en 1989. Sin embargo, nunca fue juzgado ni condenado por sus crímenes. Tras el golpe de Estado, se exilió a Brasil, donde se murió en 2006. Siguiente panel, por favor. Bueno, en el caso de Bolivia, tenemos a Hugo Banzer. Bolivia fue uno de los países que colaboró en la operación Cóndor, que más adelante hablaremos. Un plan ideado por Estados Unidos para instaurar gobiernos afines en Latinoamérica. La dictadura de boliviana persiguió y encarceló a los opositores políticos y legalizó partidos y sindicatos. El malestar social y los problemas económicos forzaron un nuevo golpe de Estado en 1978, pero Banzer nunca llegó a ser juzgado por sus crímenes y en 1997, después de presentarse varias veces a las elecciones, ganó 2 comicios y se hizo con la presidencia de forma democrática.
Siguiente panel, por favor. Este es un caso peculiar. En Nicaragua, la dictadura fue parte de una familia, la familia Somoza, que estaba liderado por Antonio Somoza García, después su hijo mayor, Luis Somoza de Valle, y su hijo menor, Anastasio Somoza de Valle. Los tres gobernaron siguiendo los intereses de Estados Unidos y eliminaron cualquier oposición a través de la Guardia Nacional, un cuerpo militar amado por el gobierno estadounidense. Durante 40 años, los Somoza sometieron a la población, amasaron una gran cantidad de fortuna familiar. La dictadura nicaragüense terminó en 1979 con la revolución sandinista, que desde los años 50 luchaban contra el régimen dictatorial de los Somoza. Siguiente panel. En el caso de Guatemala, fue Carlos Castillos Armas, que lideró un golpe de Estado contra el gobierno de izquierdas de Jacobo Abasne. Castillo, que contaba con el apoyo de Estados Unidos, ya que muchas empresas estadounidenses tenían monopolios cultivos en el país. Durante la dictadura se prohibieron los partidos políticos, los comités agrarios y los sindicatos. También se anuló la Constitución de 1945. Se puso en marcha una persecución contra los intelectuales comunistas. Y por último tenemos el dictador de República Dominicana, Rafael Leonidas Trujillo. Gobernó durante 31 años de forma respectiva, eliminó los derechos civiles y cometió múltiples violaciones de derechos humanos. Trujillo impuso un sistema de partido único y tomó el mando del ejército para evitar cualquier sublevación. Se calcula que más de 50.000 personas fueron asesinadas durante su mandato. Fue asesinado en 1961 en una emboscada con el beneplácito de Estados Unidos, por temor a que sus crímenes y el malestar social pudieran desembocar una revuelta comunista. Continuamos, por favor. Entonces, tenemos la presencia de Estados Unidos en todas esas dictaduras. En Cuba, fue la invasión de las Havías de los Cojinos por parte de los anticatistas, con el apoyo de Estados Unidos. La acción fue rápidamente neutralizada por las fuerzas de Fidel Castro. Sin embargo, el embargo social, económico y financiero. Perdóname eso. Continúo con la siguiente. En Argentina, el golpe de Estado militar apoyado por el gobierno de Estados Unidos comenzó una dictadura cívico-militar que se caracterizó por el terrorismo de Estado, causando unas 30.000 desapariciones. En las escuelas de América se formó Leopardo Galtieri, presidente de la dictadura de 1981-1982, que declaró la guerra de las Malvinas. Siguiente. Por último, tenemos la presencia de Estados Unidos en Bolivia. Ernesto, el Che, Guevara, fue asesinado por el gobierno boliviano con la ayuda de la CIA. En Chile, golpe de Estado de General Pinochet, con el apoyo de la CIA y el gobierno de Estados Unidos, desembarcó en una dictadura militar. El Plan Cóndor. Este fue en la fecha exacta de su creación, en 28 de noviembre de 1975, se construyó un plan de coordinación de las acciones mutuas apoyos entre las cúpulas de los regímenes dictatoriales del Cono Sur de América, con el apoyo de los Estados Unidos. Se define como una organización clandestina para la estrategia de terrorismo de Estado que provocó el asesinato y desaparición de decenas de opositores a dicha dictadura, la mayoría pertenecientes al movimiento de izquierda. Características, José, por favor. Características e importancia. Tenemos
eliminar la actividad armada de las guerrillas comunistas, e formar las guerras de seguridad para lograr un mayor alcance toda latinoamericana. Persecución, vigilancia, detención y tortura de aquellas personas que fuesen consideradas como amenazas para las políticas y el orden instaurado. El principal objetivo de esta era la coordinación represiva de lucha con el común y el comunismo en la región y dar fin a todos los enemigos políticos de la época. Eso sería por mi parte. Ahora continuaremos con José de Jesús Castilla. Ok, muy buenas tardes. En este último fragmento de este evento trataremos dos casos específicos, el caso de Argentina y Chile, tomando sus dictaduras y las características de este como ejemplo. En primer lugar, tenemos Argentina. La dictadura comenzó el 24 de marzo del año 1976. Esto con ayuda de los 3 comandantes de las Fuerzas Armadas, los cuales derrocaron al gobierno constitucional de María Estela Martínez, el cual se instauró el 1 de julio del año 1973. Desde el centro de estableció una dictadura encabezada por Jorge Rafael. Algo que aclarar es que este anterior mencionado, Jorge Rafael, después de varios procesos judiciales, cancelaciones de estos mismos y diversos años, murió en el año 2003 de un accidente cardiovascular. Esto para responder a la cuestionante, ¿qué pasa con el dictador después de la dictadura? Entonces, en la dictadura se tomaron las siguientes medidas políticas y económicas. Esto se repetirá en todas las dictaduras latinoamericanas porque tienden a hacer esto mismo: la suspensión de la vigencia de la Constitución actual para eliminar toda posibilidad de redención al pueblo, la disolución de los parámetros de los partidos políticos para evitar la exposición, el establecimiento de un sistema de persecución militar. Cada país lo ha transformado a su estilo. Por ejemplo, en Argentina se la conocía como la tablita, en nuestro país la patrulla, en República Dominicana, y así sucesivamente según los demás países. Una medida económica importante que resaltar es que al ellos tomar el dólar, siendo apoyado por Estados Unidos como moneda principal, devaluaron la economía y hicieron que los empresarios pagaran muchísimo más impuestos. Proseguimos. Ahora, yendo al lado de Chile, esta dictadura comenzó el 11 de septiembre del año 1973 y fue ocasionada por el derrocamiento del presidente socialista Salvador Allende. Como dijimos anteriormente, este fue derrocado por un conglomerado de militares apoyados por los Estados Unidos. Estos gobernaron desde el año 1973 al año 1990. Estos fueron encabezados por Pinochet, Augusto Pinochet, el cual, para responder a la pregunta de qué pasó con él después de haber culminado su dictadura, nunca llegó a pagar por sus crímenes, vivió tranquilo lo que quedaba de su vida y murió en el año 2006. En la dictadura de Chile se tomaron las siguientes medidas económicas y políticas. Es prácticamente lo mismo que la dictadura argentina, ya que, como repito, las dictaduras latinoamericanas no tienen originalidad, todas hacen lo mismo: censura de los medios de comunicación para evitar que el gobierno sea más representado, censura de los partidos políticos para evitar una oposición, gran alza en los impuestos económicos para evitar que el pueblo pueda manifestarse o comprar armas, la creación de un grupo paramilitar secreto para ayudar a la desaparición o eliminación o tortura de aquellos opositores contra el gobierno. Entonces, ambos regímenes se caracterizaron por ser extremadamente violentos. Tenemos casos de personas de violación, mutilación, infinidad de cosas que, si nos sentamos a detallarla, no terminaríamos hoy y muy probablemente tendríamos que ir a un psicólogo. Pero entre ellas, las más destacantes vienen siendo los allanamientos, secuestros, tortura, la violación sexual, tanto a hombres como a mujeres, el abuso sexual a mujeres. ¿Por qué enfatizamos en esto? Porque la mujer no se esperaba que se estuviera en la calle. ¿Sí? Literalmente se entraban en la casa, se la secuestraban y volvían a los 2 meses, toda maltratada, violada y hasta sin extremidades.
Entonces, para resumir esta última cápita, los dos países presentaron características similares en la respuesta de la Iglesia, la prensa y los medios de comunicación. En los dos, la Iglesia se mantuvo apartada del régimen, haciendo caso omiso a lo que estaba pasando, manteniendo un ideal de el gobierno lo hace porque tiene que ayudar al pueblo, manteniéndose callado. Esto durante los primeros años del régimen, hasta que vieron que como que estaban matando a mucha gente y estaban haciendo algo que estaba en contra de ellos y decidieron actuar. Pero desde un punto de vista conservacionista, es decir, sin meterse tanto, dejando que el pueblo se lo llevara el diablo. También se prohibieron todos los medios de comunicación escritos, audiovisuales y literarios. Es decir, no podía haber nada en circulación que estuviera en contra del gobierno. La única forma de publicar algún artículo que dijera algo mal del gobierno era enviándolo al exterior del país. Entonces, esto sería todo. Esperamos que haya sido de su agrado estos minutos en los que hablamos de una de las cosas más trágicas de Latinoamérica, que siempre son las dictaduras, algo horrible que quisiéramos tachar de nuestra historia, pero que lamentablemente ha formado el carácter latinoamericano para los futuros gobiernos. Entonces, mis compañeros también quisieran dar algunas palabras de despedida. Bueno, decir que este tema ha sido muy interesante, ya que hemos podido conocer un poco más sobre la historia de Latinoamérica y que debemos de recordar que un pueblo que no conoce su historia es capaz de volver a repetirla, y ese tipo de gobiernos pues no es conveniente para una sociedad en desarrollo como lo es la nuestra. Muchas gracias. Bueno, ¿Ya terminaste la grabación? no, no lo he pagado. Entonces, para la grabación, Yo estoy págala, esperando que me diga algo para que me deje. págala, págala. Yo la pago, espérate, déjame darle. Pues dígame, gente, ¿cómo se encuentran? Yo no he hablado con ustedes todo este tiempo. Grabación. Especialmente a Anabel.